Sí, está el Camal Ordóñez y vamos a hablarle sobre el tema del citoesqueleto. Las células eucariotas poseen un sistema esquelético que está compuesto, pero mejor conocido como el citoesqueleto. El citoesqueleto se compone de tres estructuras filamentosas bien definidas. Los microtúbulos, microfilamentos y filamentos intermedios. Junto construye una red interactiva de cada uno de los tres tipos de filamentos que el citoesqueleto. El citoesqueleto es un polímero de subunidades proteicas mediante enlaces débiles y no covalentes. Bueno, ahora les explicaré las características generales de los microtúbulos, los microfilamentos y los filamentos intermedios. Los microtúbulos se encuentran en todas las células eucariotas y consisten en largos nanómetros de diámetro, extensos, huecos y sin ramificaciones, que están compuestos por unidades de la proteína. Los microtúbulos tienen propiedades polares y su actividad enzimática es poner la proteína GTPasa y las proteínas asociadas con los microtúbulos de proteínas relacionadas con los microtúbulos, y sus proteínas motoras son las cinesinas y las dieteínas. Los microtúbulos se encuentran en el citoplasma y su principal función es dar soporte y encargarse del transporte e intensificar la organización celular. Los microfilamentos son estructuras sólidas más delgadas, a menudo están organizadas en una red de red ramificada y formadas por la proteína quina que se encuentra en todas las células eucariotas. Los microfilamentos tienen propiedades polares y su actividad enzimática es realizada por la proteína ATPasa. Las proteínas y su unión con actina es el principal grupo de proteínas relacionadas con los microfilamentos, y su proteína motora es la miosina. Los microfilamentos se ubican en el citoplasma y su principal función es darle movilidad, contractilidad. En esa parte me equivoqué, así que es la motilidad, la contracción y actividad y el transporte intracelular. Les voy a hablar sobre los filamentos intermedios. Los filamentos intermedios solo se encuentran en las células animales y son fibras resistentes de 10 a 12 nanómetros, similares y que se acuerdan a una formación y diversas proteínas relacionadas con principalmente por las máquinas de los filamentos. Los filamentos intermedios tienen propiedades apolares, no cuentan con actividad enzimática ni con proteínas motoras. Los filamentos intermedios se ubican en el citoplasma y en el núcleo. Su principal función es dar soporte estructural, soporte de la resistencia mecánica. Bueno, a continuación les voy a explicar las funciones generales del citoesqueleto. ¿Ok? Funciones principales del citoesqueleto es dar soporte y estructura determinada a la forma de la célula y resiste a fuerzas que tienden a deformarla. Encargada de establecer las posiciones de los organelos dentro de la célula. El citoesqueleto también funciona como una red de rieles que dirigen el movimiento dentro de la célula. El movimiento intracelular son el traslado de las moléculas de ARN mensajero a partes específicas de una célula. También el movimiento de los portadores membranosos del retículo endoplasmático hasta el aparato de Golgi y el transporte de vesículas a los transmisores a lo largo de la célula nerviosa. En el caso de los proxisomas, su medio de transporte son los microtúbulos. El esqueleto es un componente esencial para la maquinaria de la división celular. Los elementos constituyen el aparato que se encarga de separar los cromosomas durante la mitosis y la meiosis, además de dividir la célula madre en dos células hijas durante la citocinesis. Diferentes componentes del citoesqueleto permiten la contracción muscular, que es la unidad de contracción que está conformada por un sarcómero que consiste en dos tipos de filamentos delgados compuestos de actina y compuestos de filamentos gruesos que están compuestos de miosina tipo 2. ¿Ok? El citoesqueleto en general se encuentra en es un aparato generador de fuerza que mueve las células de un sitio a otro. ¿Qué es la motilidad?
Esto hace que se muevan por un arrastramiento sobre la superficie de un sustrato sólido que es el que les propulsa por un ambiente acuoso con ayuda de un organismo locomotor especializado que contiene microtúbulos. Las células que utilizan el citoesqueleto para la mutabilidad son los espermatozoides y los leucocitos y los lipoblastos. El citoesqueleto se compone de 3 tipos distintos de filamentos, de estructurosas, que son los microtúbulos, los microfilamentos y los filamentos intermedios, que participan en las actividades colaterales celulares. Los elementos del citoesqueleto funcionan en conjunto como un soporte estructural que ayuda a mantener la forma de la célula, con un rendimiento encargado de colocar diversos organelos y inervando de la célula como parte de la maquinaria necesaria para el movimiento de los materiales y organelos de la célula, y como en elementos generales de fuerza encargados del movimiento celular de un sitio a otro. Aparato de Golgi. Su principal función es la de procesar, empaquetar, distribuir y secretar todas las células. Trabaja como una línea de montaje recibiendo proteínas inmaduras que provienen desde el retículo endoplasmático rugoso, liberando vesículas que están destinadas a entregar la proteína madura hacia diferentes destinos, como lisosomas, membrana plasmática o el medio extracelular. El aparato de Golgi está formado de sacos de membrana de forma discoidal y está localizado cerca del núcleo celular. Está formado por una serie de cisternas ligeramente curvas y aplanadas, limitadas por una membrana, y este conjunto se le conoce como apilamiento de Golgi o dictiosoma. Las proteínas ingresan al aparato de Golgi, luego son transformadas a lo largo de una serie de cisternas en las cuales las enzimas actúan para modificarlas. En este proceso, las proteínas reciben un fragmento de glúcidos o lípidos, en los cuales se producen glicoproteínas, glucoproteínas o lipoproteínas. Posteriormente, las proteínas serán empaquetadas en membrana para formar 2 tipos de vesícula. Vesícula secretora, que ésta llevará la proteína al medio extracelular para ser liberadas, y vesícula de almacenamiento o lisomas. Aquí las proteínas permanecen en el citoplasma hasta el momento de ser exportadas. El aparato de Golgi está formado por una serie de cisternas adosadas que se clasifican según su posición o función. Tenemos la cisterna cis, que es la que se encuentra más cerca al retículo endoplasmático rugoso. Aquí se reciben las proteínas que serán transformadas. La cisterna intermedia, que son las que se encuentran en la zona intermedia entre la cisterna cis y la cisterna trans. Por último, la cisterna trans. Es aquí donde las vesículas de transporte salen para actuar en distintos lugares del organismo. Transporte a través de la membrana, tenemos 2 tipos de transporte, que es el activo y el pasivo, de los cuales el activo necesita energía para su funcionamiento, mientras que el pasivo no lo necesita. Dentro de estos 2 nos centraremos por el momento en el transporte pasivo, de los cuales se deriva lo que es el transporte libre y el transporte mediado. El transporte libre es aquel que no necesita ningún transportador para poder entrar a la membrana, mientras que el transporte mediado necesita ayuda de un transportador para poder entrar a la membrana. Pasándonos nuevamente al transporte pasivo, tenemos lo que es la osmosis, la cual solamente las células de agua pasan a través de la membrana, ya que esto ayuda a que haya un equilibrio dentro de la célula, dejando entrar y dejando salir agua. Como tenemos en el esquema, la membrana es semipermeable,
lo cual, como dije anteriormente, permite que las moléculas de agua entren y salgan a la membrana. Basándonos en esto, las moléculas de agua siempre se moverán donde haya mayor concentración de soluto, ya que necesitan desintegrar el soluto, y como tenemos aquí en el esquema, las moléculas de agua siempre se moverán a donde haya mayor concentración de soluto para poder destruirlos o disolverlos. Dentro de este mismo tema tenemos por igual la regulación del volumen celular. 3 puntos importantes que tenemos para tomar en cuenta es el número de partículas, la osmolaridad del líquido extracelular y la permeabilidad de la membrana celular. Dentro de esto tenemos igual lo que son las presiones osmóticas, las cuales son 3. Tenemos la isotónica, la hiposmótica y la hipertónica. La isotónica, como podemos ver en el siguiente esquema, es aquella que deja entrar y deja salir agua, dejando un equilibrio dentro de la célula. Tenemos la hiposmótica, que como podemos ver en el esquema, solamente deja entrar agua y agua y agua, lo que hace que a mayor tiempo, solamente dejando entrar agua sin sacarla, provoca que la célula dentro de poco tiempo explote y por lógica muera. Y tenemos lo que es la presión hipertónica, que como podemos ver en el esquema, solamente saca agua dejando a la célula sin agua. Por lógica se va deshidratando y también provoca que la célula muera. Tenemos lo que es el transporte activo, del cual, como mencioné hace un momento, necesita energía para su funcionamiento. Dentro del transporte activo, las proteínas transportadoras poseen actividad de ATP-ASA, la cual pasa a formar ATP, que puede romper el ATP, que vendría siendo la adenosintrifosfato, y posteriormente pasa a ADP o AMP. Dentro de esto se observan 3 tipos de transportadores, que es el uniporte, el antiporte y el simportador. El uniporte, las proteínas pasan sin ninguna dificultad, es como en el transporte simple, pasan normalmente. En los antiportadores, mete una proteína y al mismo tiempo está sacando otra. Y en los simportadores están metiendo 2 proteínas al mismo tiempo, pero sin necesidad de que haya combinación de las 2 proteínas. Prosiguiendo, tenemos el transporte activo primario y el secundario, de los cuales se deriva que el transporte primario consume energía del ATP, el cual es aceptado directamente al movimiento del soluto, y el secundario, que el transporte de sustancias que normalmente no atraviesan la membrana, que dice que las proteínas o sustancias que no atraviesan normalmente la membrana necesitan glucosa para poder atravesarla. Prosiguiendo, tenemos lo que es el intercambio de calcio. En este caso tenemos un ciclo en el cual entra el calcio, pasa a la membrana, deja el calcio y aquí entra el sodio. Para facilitarlo más, entra calcio y sale sodio. Y por último tenemos transporte mediante vesículas, del cual se divide en 2, lo que es la endocitosis y la exocitosis. La endocitosis se divide en 2, lo que es la fagocitosis y lo que es la pinocitosis. En sí, la endocitosis son sustancias particularmente de gran tamaño. Cuando las partículas son muy grandes, recibe el nombre de fagocitosis. Y si están dentro de una solución las mismas sustancias, se le denomina pinocitosis. Y la exocitosis es sacar sustancias de la célula. En este caso, la endocitosis es meter células que se encuentran en el exterior de la célula. Listo.
buenas tardes. Mi nombre es Paula Sofía Pérez Muñoz, alumna de la carrera de Medicina del primer semestre del Grupo A. Yo les voy a hablar del tema barrera hematoencefálica. Quiero explicar rápidamente esta imagen, la cual es una metáfora, ya que esta barrera de cartón protege a este cerebro de plástico, como la barrera hematoencefálica nos protege a nuestro cerebro del ingreso de sustancias extrañas. Les quiero hablar de la ubicación y función de la barrera hematoencefálica. Como ya mencioné antes, la barrera hematoencefálica tiene como función proteger al sistema nervioso central de la entrada de sustancias que puedan atrofiar o ralentizar su proceso o sus funciones. Esta barrera se ubica en los capilares que llegan al sistema nervioso central y es cercana a lo que son las neuronas y los astrocitos. La barrera hematoencefálica de hecho tiene una capa que está conformada por los pies terminales de los astrocitos. ¿Por qué? Porque a través de esto es que se puede realizar la difusión del oxígeno, lo cual trae la sangre que está en los capilares del sistema nervioso central. Bueno, les voy a hablar de la estructura. La barrera hematoencefálica se compone de células endoteliales, las cuales sus bordes celulares se encuentran unidos íntimamente con las células adyacentes. Esto causa que las sustancias pasen con mayor dificultad. De hecho, las células endoteliales son las encargadas de la mayoría de las sustancias que pueden atravesar o no la barrera hematoencefálica. Hay membrana basal encima o junto a las células endoteliales. Y como podemos ver aquí, donde lo rosa son las células endoteliales de la membrana basal, estas todavía se encuentran encerradas o encapsuladas por células, pericitos, astrocitos y neuronas. Estos tienen muy juntos los pies de los astrocitos para lograr formar otra capa. Esta capa cubre, me parece que aproximadamente el 85% de la pared capilar. Todas estas forman conjuntos de barreras y membranas que las sustancias tienen que atravesar. Esto hace que las sustancias tengan mucha dificultad para pasar de la circulación capilar al sistema nervioso central, lo cual es muy importante ya que los procesos que se realizan en el sistema nervioso central son muy específicos. Bueno, como ya mencionamos, el sistema nervioso central realiza funciones muy específicas y por lo tanto muy delicadas. La barrera hematoencefálica tiene como función evitar que pasen dos tipos de sustancias específicas: fármacos no liposolubles y proteínas. Bueno, la barrera hematoencefálica evita que pasen ciertas sustancias, pero también permite que algunas entren. Tienen que tener ciertas características físico-químicas para poder atravesarla, como son bajo peso molecular, afinidad por el agua, afinidad por lípidos de membrana y afinidad por proteínas de membrana. Bueno, quiero hacer una breve mención de los astrocitos, que son las células que cubren la membrana basal y las células endoteliales. Los astrocitos se encuentran en el sistema nervioso central, ¿dónde? En el cerebro y en la médula espinal. Ya que la barrera evita que ciertas sustancias pasen y las sustancias que logran pasar tienen que tener ciertas características físico-químicas, hay varios tipos de transporte para que estas sustancias puedan llegar a la circulación capilar o al sistema nervioso central. ¿Cuáles son? Transitosis mediada por receptores, difusión transmembranal, métodos de acarreo y transportadores. Aquí podemos ver más o menos cómo funcionan los mecanismos de acarreo. Los transportadores son los que utilizan las sustancias cuando no necesariamente cumplen todas las características físico-químicas, pero tienen la necesidad de entrar, como en el caso de algunos fármacos. Ya que las sustancias tienen dificultad para llegar al sistema nervioso central, hay dos vías de ingreso: la circulación capilar y a través de difusión al líquido cefalorraquídeo. Hola, a continuación les voy a hablar un poco sobre la barrera placentaria. La barrera placentaria es un órgano que se desarrolla durante la gestación en las hembras, mamíferos, y consiste en una masa esponjosa que se adhiere al útero y a través del cual se establece un intercambio de oxígeno entre el feto y la madre. Al momento de realizar la fecundación, la placenta aparece durante los 9 meses y se va degradando por las emisiones del bebé. De la misma se logra desarrollar gracias a las células que poseen los espermatozoides y el óvulo. Igual, la placenta es responsable de transmitir los nutrientes, hormonas y oxígenos al feto, así como la eliminación de desechos.
pues la placenta cumple como una medio para transmitir nutrientes, se podría decir. La membrana interna se llama amnio, que contiene el líquido amniótico y el feto en su interior. La membrana externa se llama corión y que contiene el líquido, contiene el amnios y parte de la placenta. La placenta pues está pegada hacia el útero. Las funciones metabólicas sería: la placenta establece al principio del embarazo, sintetiza el glucógeno, colesterol y ácidos grasos, que actúan como fuente de nutrientes y energía para el embrión o el feto. Muchas de sus actividades metabólicas son críticas por sus otras dos funciones importantes. ¿Cuáles son? El transporte y secreción de endocrino, el intercambio de gases, y el intercambio de gases es como el oxígeno, el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, que se realizan por difusión simple. Por ese tipo de transporte se hace el intercambio de gases, solo por difusión simple, porque no hay que confundirlo. El feto puede extraer de 20 a 30 mililitros de oxígeno por minuto a la circulación de la madre. Por ello es comprensible que una interrupción de oxígeno de la madre puede afectar inmediatamente al feto y puede tener unos problemas en el feto. La comprensión inmunológica comienza a desarrollarse tardíamente en el primer trimestre, ya que en el momento del feto puede producir componentes no complementados. Las inmunoglobinas pertenecen en su totalidad a las inmunoglobinas G maternas, que comienzan a ser transportadas por la membrana a partir de las 14 semanas aproximadamente. La barrera placentaria es una barrera muy derivada inmunológicamente de tejidos fetales maternos. La mayoría de los fármacos administrados en la madre también pueden ser capaces de atravesar hacia el feto. Se alcanza un equilibrio muy rápido entre ambas circulaciones. La concentración de los fármacos submetabólicos son circulación fetal incomparable en la concentración de la sangre materna. También se podría que el cordón umbilical es el medio por el que se pasan todos los nutrientes hacia el feto. ¿Cómo está compuesto el cordón umbilical? De 2 arterias y una vena. No nada más, no a 3 arterias y nada, porque así nos tiró a confundir maestra en el examen. Aquí así que no tienen que dudar, tiene que ser 2 arterias y una vena. Los fármacos pueden afectar al feto, sí pueden afectar al feto directamente. Todo lo que pasa directamente va hacia el feto. Tanto igual cambio el oxígeno, igual si la madre deja respirar por 1 minuto, el feto le va a afectar demasiado. Les voy a comentar igual sobre algunos los fármacos, cuándo debe empezar un fármaco para poder atravesar. La mayoría de los fármacos que atraviesan por difusión simple, los fármacos con peso molecular inferior a 600 altos. Si es superior, no va a pasar con dificultad. Los que tienen peso superior a 1000 difunden con dificultad la placenta. Es importante mencionar también las características morfológicas de la placenta. Varían según va progresando la gestación. La superficie de intercambio entre la circulación maternal y fetal va aumentando y las capas de tejido interpuestas entre los capilares fetales y la sangre materna va disminuyendo el grosor. Por ejemplo, ya el profe nos dio una breve explicación y sí quedó muy clara. La barrera placentaria casi es eficiente como los pulmones para el intercambio de gases. La hipoxia fetal resulta como factores que disminuyen los flujos sanguíneos uterinos y fetales. Los anestésicos inhalados también pueden cruzar la membrana placentaria y afectar la respiración del feto y sí se utilizan durante el embarazo. Le puedo aplicar los factores que dependen de 3 factores de la barrera placentaria: son factores maternos, factores fetales y factores placentarios. Son 3 factores que implican mucho en la barrera placentaria. Eso es todo por lo de la barrera placentaria. Si tienen algunas dudas pueden consultar el libro de Farmacología de Velázquez. Es un buen libro, ahí está toda la información que gusten. Pueden buscar igual en internet, pero bueno, es más sugerible en ese libro que el profe, el químico Zamora, nos recomendó.
Hola, yo les voy a hablar sobre receptores membranales. Primero, todo inicia por una señalización. La señalización dentro de una célula comienza desde un receptor y un ligando. La molécula de señalización puede ser una hormona, una enzima o una proteína. Cada ligando y cada receptor va a tener su morfología específica para que estos se puedan unir y puedan tener algún tipo de actividad. Un ejemplo de esto es una hormona que específica que va a recibirlo un receptor específico. Ese receptor se denomina como receptor diana, por lo mismo, porque va a ser específico para ello. Cuando estos se unen, tiene una actividad, ya sea inhibiéndola o activando alguna respuesta celular. Estos tipos de receptores se van a subdividir en dos, los intracelulares y los de superficie. Vamos a ver principalmente las características de los receptores intracelulares. Intracelulares que se encuentran en el interior de la célula, también que se encuentran disueltos en el citoplasma o algunos en la membrana nuclear. Los que se encuentran en la membrana nuclear reciben el nombre de receptores nucleares. Ahora los de superficie. Estos forman parte de la membrana plasmática y son proteínas que estas pueden atravesar o pueden quedarse simplemente en la capa de la membrana. Receptores intracelulares. Son proteínas receptoras, son moléculas pequeñas e hidrofóbicas que deben poder cruzar la membrana plasmática. Como lo pueden ver aquí en la imagen, los receptores intracelulares pueden pasar la membrana plasmática por difusión simple. Estas llegan directo hacia el núcleo y ahí tienen una actividad y por ende una respuesta celular. En cambio, los receptores de superficie necesitan de un segundo mensajero que pueda recibir el ligando y lo pueda llevar hacia el núcleo para que ahí pueda realizar la respuesta.